Se suele decir que la simultaneidad de todas esas problemáticas nos llevan a una crisis ambiental, que yo la sumo, digamos, a la crisis energética, como se hizo en la apertura, a la crisis económica, a la alimentaria. Son una simultaneidad de crisis que en lo personal yo coloco la crisis ambiental como la de más gravedad de todas estas. Y lo digo porque tiene dos características. Una es el grado de complejidad de la crisis. Hay elementos de la crisis ambiental que no son, digamos, gobernables por las decisiones que podamos tomar nosotros como sociedades. Hay un grado de incertidumbre y un grado de dificultad en la predicción de algunas cuestiones. Entonces, si bien hay proyecciones de cambio climático, por ejemplo, son todos escenarios a partir de modelos matemáticos. Entonces hay una dificultad de gestión que es la propia característica de los problemas ambientales. Y la segunda, que es la que yo creo que pone en riesgo concretamente la posibilidad de la continuidad de la vida tal como la conocemos hoy, digamos. Está amenazada concretamente la vida sobre la Tierra, ¿no? Y me agarro de un manifiesto para ver cuál es la visión latinoamericana, ¿no?, sobre la crisis, que es el Manifiesto por la Vida. Este manifiesto es del 98, es viejo ya, viejo más o menos. Surgió en una reunión convocada justamente por el PENUMA, por la Red de Formación Ambiental del PENUMA, y la construyeron movimientos sociales de América Latina, de toda América Latina. Y ahí, en esa declaración, se dice que la crisis ambiental es civilizatoria y se identifica claramente cuáles son las causas, ¿no? Entonces es una crisis del modelo económico, tecnológico y cultural. Y además está basado en ignorar, digamos, todas las posibles miradas alternativas. Menciona específicamente indígenas, pobres, mujeres. Hay muchísimos avances en eficiencia energética. Si nosotros observamos cómo se mueven las curvas de consumo energético en el mundo, vemos que siguen exactamente igual. O sea, gana eficiencia, pero el consumo energético sigue siendo el mismo. Porque posiblemente al bajar el costo energético aumenta el consumo de productos con el mismo dinero, no sé. Pero, o sea, estoy simplificando mucho, pero no hay concretamente un descenso en el consumo de energía. La pobreza, en realidad, es un poco consecuencia de algunos problemas ambientales, y que los pobres, las poblaciones más pobres y los países más pobres son las principales víctimas de los problemas ambientales. Porque ahí enumero un número de causas, pero digamos podemos encontrar muchas más, porque viven en áreas más frágiles o en áreas contaminadas, dependen en mucha mayor medida de la naturaleza para su subsistencia, no disponen de recursos para adaptarse. Estábamos hablando, Victoria mencionó un montón de cambios. En general las poblaciones y los países pobres no disponen de recursos para poder adaptarse, carecen de acceso a servicios básicos, concretamente agua y saneamiento, que son una de las principales causas de mortalidad, y viven en su mayoría en países que también tienen mucha debilidad en cuanto a políticas de protección social y capacidades para poder adaptarse a los cambios y a la celeridad de los cambios. Y si vamos a salud es lo mismo, ¿no? Vemos también que hasta un 25% de la carga total de enfermedades de los países en desarrollo está relacionada con riesgos ambientales. Y acá introdujo el concepto de justicia ambiental, ¿no?, que surge frente a toda esta constatación de cómo se sufren los distintos impactos, quiénes los sufren, tanto a nivel entre países como dentro de los mismos países, ¿no? Entonces, en muchos casos, las peores consecuencias las sufren los que menos tienen que ver con la generación de los problemas. Por ejemplo, decíamos de muertos por contaminación química. El traslado de las industrias más contaminantes de los países desarrollados a los países en desarrollo, o de los puestos de trabajo más peligrosos. Un ejemplo súper clásico comentado ahora es el transporte de electrónicos, los residuos electrónicos a Bangladesh, por ejemplo, o para desarmar los barcos en Bangladesh. Entonces son todas actividades sumamente riesgosas, sumamente peligrosas, que causan muchísimas muertes, y claro, en los países que producen la mayoría de estos residuos no habría condiciones sociales ni políticas de hacer ese tipo de actividades, ¿no? Entonces cito a la Red Brasilera de Justicia Ambiental, que explica, ¿no?, cuál es el concepto de justicia ambiental, y básicamente es la lógica, ¿no?, de hacer, entre otros, los grandes emprendimientos de infraestructura, las instalaciones de algunos sectores productivos,
en lugares sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de participación y siempre recayendo los costos sobre las poblaciones más vulnerables. Queda claro que es una disputa ideológica, ¿no? Que no es simplemente decir desarrollo sustentable, sino que tenemos que saber muy bien qué es el concepto que estamos teniendo por detrás. Entonces tomo una definición que está justamente en la declaración de la quinta cumbre ahora, del Foro Sindical en la quinta cumbre, que es un desarrollo con justicia social, con distribución de la riqueza, con preservación del ambiente, con igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa, respeto por la diversidad y la justicia entre poblaciones y entre generaciones. Y decimos que tiene 4 pilares o 4 dimensiones, y lo que es importante de estas 4 dimensiones es que ninguna de ellas puede faltar y que una de ellas por sí sola de ninguna manera podría llegar a ser un desarrollo sustentable, ¿no? Podríamos encontrar binomios, diría, de lo que es necesario pero no suficiente y de lo que sería más acorde con un enfoque de sustentabilidad. Por ejemplo, sería pasar del enfoque de seguridad alimentaria al de soberanía alimentaria, de necesidades básicas a necesidades humanas, de democracia delegativa a democracia participativa, de un salario suficiente a un trabajo decente, y podemos encontrar un montón de otros binomios de lo que sería una condición necesaria y lo que sería realmente empezar a discutir qué entendemos por sustentabilidad. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas, esto es, reconocer la responsabilidad histórica y la capacidad de dar respuesta a los desafíos actuales. Un ejemplo es el protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que van a discutir mañana sobre esto. Por ejemplo, ahí hay una responsabilidad histórica de los países industrializados, y concretamente es fondos de adaptación, transferencia y cooperación, o sea, cómo van ellos a asumir los costos de esas transformaciones y esas necesidades de adaptación. Cuando no tenemos certeza absoluta de que es algo inocuo, hay que aplicar ante todo el principio de precaución. Se aplica a transgénicos, por ejemplo, la nanotecnología sería perfectamente aplicable. Y hay un ejemplo concreto que es muy avanzado, que es la norma REACH de productos químicos en Europa, que invierte la carga de la prueba. Esto es, ya no es el afectado que tiene que demostrar que un producto le está haciendo mal, sino que es quien lo quiere producir o importar que tiene que demostrar que no le va a producir nada, que es inocuo. El responsable de derecho de contaminación tiene que pagar, pero tiene que pagar por la recuperación. No es simplemente una multa y se agrega la responsabilidad penal que pueda tener, sino que debe pagar por la recuperación. Integración y cooperación a nivel regional y al interior de los países. Fundamental esto, y lo van a seguir discutiendo esta semana, la cuestión de la integración, que empecemos a incorporar también este tipo de cuestiones cuando discutimos proyectos de integración regional. Justicia distributiva, protección social, acá hay mucho que hacer en muchos de nuestros países, democracia y diálogo social, control social de la ciencia y algo básico, digamos, que es que los intereses de los trabajadores solo van a poder ser representados por los movimientos de trabajadores, no podemos pensar que ningún otro sector vaya a tomar nuestras preocupaciones, ¿no? Hay una larga historia de acción sindical en temas que exceden lo estrictamente, digamos, laboral. La lucha por las democracias en América Latina es un ejemplo claro. La experiencia en negociación, que otros grupos que están discutiendo y negociando estos temas no tienen. Y la experiencia que ya tenemos de mucho tiempo también de cooperación y solidaridad. La alianza con otros sectores, acá instituciones de investigación independientes, organizaciones sociales que ya vienen trabajando en estos temas hace rato, fortalecer los lazos de solidaridad y cooperación entre sindicatos y dentro de nuestras propias organizaciones con sectores que van a sufrir efectos de manera diferente, diferenciada. A nivel internacional están todos los procesos de negociación, por ejemplo el de cambio climático, que la CCI fue reconocida como grupo oficial, digamos. A nivel regional, todos los procesos en marcha en nuestra región tienen espacios para la participación de la sociedad civil, en ellos se reconocen los grupos principales, los sindicatos, digamos, tenemos derecho a estar en esos espacios, y hay varios documentos de referencia para el movimiento sindical a nivel de América Latina. Cito la conferencia regional, la primera conferencia, la plataforma laboral de las Américas, la alternativa para las Américas de la Alianza Social Continental, la declaración ante la quinta cumbre, son dos instrumentos que podemos usar como referencia.